de qué manera lo podemos trabajar? O sea, ¿cuáles son las formas en las que podemos llegar a ese autoconocimiento? Entonces, lo primero que tendremos que desarrollar es la capacidad de vernos a nosotros mismos desde una postura neutra. Esa es como la primera Ok, recomendación. Haz de cuenta que pudiéramos empezar a generar una postura de testigos de nuestra propia vida. ¿De acuerdo? ok. Ahora, es súper importante que esa postura de autoobservación sea una postura totalmente neutra. ¿Sí? Ujú, Y generalmente nosotros esa objetividad o esa neutralidad la tenemos con desconocidos. O sea, uno total. entre menos conoce a una persona, menos sesgado está, Ujú, ¿no? Porque, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que vernos a nosotros mismos como si estuviéramos viendo un extraño, ¿no? Y no en función de juzgar, calificar, evaluar, simplemente en función desde un punto neutro de evaluar los resultados del observado, que en este caso seríamos nosotros mismos. total. Y cuando empezamos a centrarnos más en los resultados que en justificarlos, podríamos empezar a preguntarnos el porqué de los resultados de nuestra vida. Ujú, Entonces es muy interesante porque cuando esto empieza a pasar, primero digamos que se empieza a dar una postura de sana curiosidad ujú. con respecto a nosotros, que nosotros en general esa atención la tenemos muy orientada hacia los demás, ¿no? Hacia afuera. Tú, por ejemplo, si te puedes dar cuenta que, no sé, diría yo que el 95, el 98% de las personas son expertas en la conducta de su pareja, pero no en la propia. Total. ¿Sí? O sea, uno tiene clarísimo lo que hace mal el otro, o sea, qué tendría que cambiar. O sea, uno es pero es un sabio, es un iluminado con respecto a la conducta de las Así otras es. personas. O sea, ¿no? O sea, si tú dices a mí, oye, ¿qué tendría que ser tu esposa para ir mejor? Yo te contesto perfecto, ¿de Ajá, acuerdo? total. Entonces, y eso básicamente muestra de lo distraídos que vivimos nosotros y cómo estamos convencidos que para vivir bien esos cambios tendrían que Del venir otro. desde otro lugar. Total. Ahora, invertir un poco esta postura a lo que nos lleva es a que esa misma claridad la tengamos con respecto a nosotros Ujú, y en la medida que tengamos esa claridad podamos empezar a hacernos cargo paulatinamente de todos los aspectos de nuestra conducta que generan resultados de malestar. ujú. Ahora, eso en términos de crianza, que es de lo que estamos hablando, es fundamental. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no graban nuestros discursos. Eso es una cosa horrible como papás. Total. Sí, o sea, si tú te pones a ver los discursos, pues de todos tienen algún tipo de fundamento, Ujú, el que lo hace de una manera, el que lo hace en el otro, ¿no? Que disciplina positiva, el que cree más que, no sé, que con un pellizco el muchacho se endereza, la mamá que no pone límites y esa alcahueta cree que el amor pues va a llevar a buen puerto. Entonces, hay dos cosas que no educan hijos, mano, ni los discursos ni las intenciones, total. ¿sí? Así es. Entonces alguien dirá, ¿qué educa a los hijos? El ejemplo. Y lo que graban, y hay una cosa muy bonita, es que nuestros hijos, en especial cuando están pequeños, ¿sí? Ujú, Tienen esta postura de neutralidad. Quiere decir que ellos lo único que graban son los resultados de lo que ven, porque no tienen por qué justificarlos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, gritas en la casa por cualquier razón, ¿no? ujú, Entonces, estás tú con tu esposo, hay una discusión, no pongamos un grito exageradamente violento, pero digamos que hay una respuesta ujú. agresiva, y agresiva, no sé, una miradura, un tono de voz hiriente, esto, ¿de acuerdo? Sí. Nosotros generalmente cuando incurrimos en ese tipo de conductas, pues siempre lo hacemos porque hay una justificación. Entonces, no sé, te hablé duro porque es que no me ignoraste y te Ujú, hablé 3 veces. Al niño no le interesan las justificaciones, o sea, el niño lo único que está viendo es una agresión, ¿cierto? Y esa agresión que está legitimada dentro del modelo de relacionarse, pues para mí es un ejemplo válido de cómo puede obtener las cosas cuando yo no tenga atención, ujú. ¿de acuerdo? Entonces, en la medida que nosotros entendemos esto, se abre un tema que para mí es el más bonito de todos, y es que con los niños, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es trabajar en nosotros mismos. Total. O sea, casi que lo que yo le digo siempre a los padres es con los niños no hay que hacer nada. Los niños no son más que el reflejo de lo que funciona y lo que no funciona en nosotros. Total.